Hola a todos y bienvenidas a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tengo algo que realmente va a sacudir el avispero. Vamos a hablar de Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Pero, y aquí viene el giro, no por algo precisamente bueno. El título lo dice todo, alarma. Can Yaman a prisión, el escándalo que estremece Italia. Sí, lo han oído bien. Las acusaciones, los rumores, las posibles consecuencias, todo esto es lo que vamos a desglosar hoy. Así que prepárense porque esto va a ser intenso. Y antes de que sigamos, si son nuevos por aquí, les invito a suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos de chismes de celebridades, noticias impactantes y análisis en profundidad. ¡Vamos allá! Bien, entremos en materia. ¿Qué está pasando exactamente con Can Yaman? El título es impactante, lo sé, pero vamos a desentrañar la verdad detrás de este posible escándalo. En las últimas semanas han circulado rumores y acusaciones muy serias sobre el actor, principalmente provenientes de medios italianos. Italia, como saben, se ha convertido en una especie de segundo hogar para Can Yaman, y la noticia de una posible implicación en actividades ilícitas allí ha causado conmoción. La acusación principal, y la que podría llevarlo a prisión, es la de presunta evasión fiscal masiva. Al parecer, se le acusa de no haber declarado ingresos significativos obtenidos por sus proyectos en Italia, incluyendo contratos publicitarios, apariciones en televisión y acuerdos de patrocinio. La cifra que se maneja es realmente astronómica, y de confirmarse, las consecuencias legales serían devastadoras. Hablamos de millones de euros que, según las autoridades fiscales italianas, no han sido reportados al fisco. Esto no es una simple discrepancia contable, sino una supuesta estrategia deliberada para ocultar riqueza y eludir el pago de impuestos. Pero eso no es todo. También se le vincula, aunque de manera más indirecta, con un supuesto caso de corrupción que involucraría a figuras importantes del espectáculo italiano. Aparentemente se habría aprovechado de conexiones dudosas para obtener contratos y beneficios fiscales de manera irregular. Esta parte es un poco más turbia y depende mucho de la interpretación de la evidencia. No se trata de acusaciones directas de soborno, sino más bien de la sospecha de que Can Yaman se benefició de una red de influencias en la que podrían haberse producido favores ilícitos. Los nombres concretos de las figuras del espectáculo supuestamente involucradas no han trascendido a la luz pública, lo que añade aún más misterio al caso. Ahora es importante aclarar que hasta el momento, Can Yaman no ha sido formalmente acusado ni condenado por ningún delito. Todo esto se basa en investigaciones en curso y en información filtrada a la prensa. Sin embargo, la simple existencia de estas acusaciones ya ha dañado considerablemente su imagen pública y ha puesto en peligro su carrera. La reputación, como sabemos, es un activo invaluable para cualquier figura pública, y una mancha de este tipo puede tener consecuencias devastadoras a largo plazo. Incluso si finalmente se demuestra su inocencia, la sombra de la sospecha podría perseguirlo durante mucho tiempo. El equipo legal de Can Yaman ha emitido un comunicado negando rotundamente todas las acusaciones y asegurando que están colaborando plenamente con las autoridades italianas para esclarecer la situación. Han calificado las acusaciones como infundadas y maliciosas, y han denunciado una campaña de difamación orquestada por ciertos medios de comunicación. Han insistido en que Can Yaman siempre ha cumplido con sus obligaciones fiscales y que está dispuesto a demostrarlo ante los tribunales. También han criticado la forma en que la prensa italiana ha tratado el caso, acusándola de sensacionalismo y de prejuzgar al actor. Pero, ¿por qué Italia? ¿Por qué precisamente ahora? Bueno, la relación de Can Yaman con Italia ha sido muy intensa en los últimos años. Se ha convertido en una superestrella allí, participando en proyectos de gran éxito y siendo adorado por el público italiano. Esta popularidad también ha traído consigo un mayor escrutinio y, aparentemente, la atención de las autoridades fiscales. El fenómeno Can Yaman ha generado una enorme cantidad de dinero, y es lógico que las autoridades quieran asegurarse de que todo se esté haciendo de acuerdo con la ley. Algunos especulan que este ataque contra Can Yaman podría estar motivado por celos profesionales o por intereses políticos. Recordemos que el mundo del espectáculo es muy competitivo y que a veces se utilizan estrategias poco éticas para perjudicar a los rivales. También podría haber una intención de dar una lección a otras celebridades que no cumplen con sus obligaciones fiscales.
Italia, como muchos otros países, está luchando contra la evasión fiscal, y este caso podría ser utilizado como un ejemplo para disuadir a otros de cometer el mismo error. Además, no podemos descartar la posibilidad de que haya motivaciones políticas detrás de la investigación. En un país como Italia, donde la política y el espectáculo a menudo se entrelazan, es posible que ciertos grupos estén utilizando el caso de Can Yaman para atacar a sus rivales. Pero volvamos a la pregunta clave: ¿cuáles son las posibles consecuencias para Can Yaman? Si se comprueba la evasión fiscal, podría enfrentarse a multas millonarias y, en el peor de los casos, a una pena de prisión. La duración de la pena dependería de la magnitud del fraude y de la legislación italiana. Las leyes italianas sobre evasión fiscal son bastante duras, y una condena podría tener un impacto devastador en la vida de Can Yaman. Además de la prisión, también podría verse obligado a pagar una enorme cantidad de dinero en concepto de impuestos atrasados, intereses y multas. Además de las consecuencias legales, Can Yaman podría sufrir un daño irreparable a su reputación. Las marcas y los productores podrían dudar en trabajar con él, lo que afectaría gravemente su carrera. Incluso si logra demostrar su inocencia, la sombra de la duda podría perseguirlo durante mucho tiempo. En un mundo donde la imagen lo es todo, una reputación dañada puede ser un obstáculo insuperable para el éxito. Can Yaman podría perder contratos publicitarios, papeles en películas y series, y el apoyo de sus fans. Ahora, hablemos un poco de las pruebas. ¿Qué tipo de evidencia tienen las autoridades italianas? Según los informes, cuentan con documentos que demostrarían ingresos no declarados, así como testimonios de personas cercanas al actor. También estarían investigando sus cuentas bancarias y sus propiedades en Italia y en otros países. La investigación es exhaustiva y está siendo llevada a cabo por expertos en derecho fiscal y financiero. Las autoridades están rastreando todos los movimientos de dinero de Can Yaman y buscando cualquier indicio de irregularidad. Por supuesto, el equipo legal de Can Yaman está trabajando arduamente para desacreditar estas pruebas y para presentar su propia versión de los hechos. Han contratado a expertos contables y fiscales para analizar la situación y para demostrar que el actor ha cumplido con todas sus obligaciones legales. Están preparando una defensa sólida y basada en pruebas, y están seguros de que podrán demostrar la inocencia de Can Yaman. Pero la presión mediática es enorme. Cada día aparecen nuevos artículos y reportajes que alimentan el escándalo y que ponen en tela de juicio la integridad de Can Yaman. Las redes sociales también están ardiendo con miles de comentarios y opiniones divididas. Algunos lo defienden a capa y espada, mientras que otros lo condenan sin piedad. El juicio público es implacable, y Can Yaman está siendo sometido a un escrutinio constante y despiadado. En medio de todo este caos, Can Yaman ha optado por mantener un perfil bajo. No ha hecho declaraciones públicas desde que estalló el escándalo y se ha limitado a publicar mensajes en sus redes sociales promocionando sus proyectos profesionales. Esta estrategia podría ser interpretada como una forma de evitar la controversia y de no alimentar aún más el fuego. Al mantenerse en silencio, Can Yaman espera que la tormenta mediática amaine y que las autoridades puedan llevar a cabo su investigación sin presiones externas. Pero también podría ser una señal de que está preocupado por la situación y que está esperando a que sus abogados le aconsejen sobre cuál es la mejor manera de proceder. Lo cierto es que el silencio de Can Yaman no ha hecho más que aumentar la especulación y la incertidumbre. Sus fans están ansiosos por escuchar su versión de los hechos, pero él ha preferido mantenerse callado hasta que la situación esté más clara. Ahora bien, es fundamental recordar que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Can Yaman tiene derecho a defenderse y a demostrar su inocencia. No podemos condenarlo sin un juicio justo y sin pruebas contundentes. La presunción de inocencia es un principio fundamental del derecho, y debemos respetarlo en este caso como en cualquier otro. Sin embargo, también es importante que las autoridades italianas investiguen a fondo las acusaciones y que lleguen a la verdad. Si Can Yaman ha cometido algún delito, debe ser castigado de acuerdo con la ley. Pero si es inocente, debe ser exonerado y su reputación debe ser restaurada. La justicia debe ser imparcial y transparente, y debe garantizar que se respeten los derechos de todas las partes involucradas. En resumen, el caso de Can Yaman es un ejemplo de cómo la fama y el éxito pueden convertirse en un arma de doble filo. Por un lado, te abren las puertas a oportunidades increíbles y te permiten alcanzar tus sueños. Pero por otro lado, te exponen a un mayor escrutinio y te convierten en blanco de envidias y ataques.
La vida de una celebridad puede ser glamurosa, pero también está llena de riesgos y desafíos. La situación actual de Can Yaman es incierta y preocupante. Su futuro profesional y personal está en juego. Solo el tiempo dirá si logra superar este obstáculo y si puede demostrar su inocencia. Este caso nos recuerda que la fama no te exime de cumplir con la ley, y que todos somos responsables de nuestros actos. Así que, recapitulando rápidamente, hemos visto las acusaciones de evasión fiscal y corrupción que pesan sobre Can Yaman en Italia. Hemos analizado las posibles consecuencias legales y para su carrera. Y hemos destacado la importancia de recordar la presunción de inocencia. Es un caso complejo y lleno de interrogantes, y solo el tiempo dirá cómo se resolverá. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y entretenido. He intentado presentarles la información de la manera más objetiva y equilibrada posible. Mi objetivo no es juzgar a Can Yaman, sino simplemente informar sobre lo que está sucediendo y analizar las posibles implicaciones. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Sin ustedes, este canal no sería posible. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de todo este asunto? ¿Creen que Can Yaman es culpable o inocente? ¿Cómo creen que afectará esto a su carrera? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y generar debate. Me interesa saber qué piensan ustedes sobre este caso y cómo lo ven desde su perspectiva. Y finalmente, si les gustó este vídeo, por favor déjenme un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.